Bueno, en el día de hoy vamos a compartirles un video muy interesante sobre la vida y obra de Pablo Ruiz Picasso, más conocido y él mismo firmaba como Pablo Picasso, que quizás sea el pintor más destacado y más importante por toda su obra del siglo XX. Es precisamente este año, en el 2023, que se cumplen 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso. Por eso las Secretarías de Cultura de España y Francia han preparado lo que se llama el Año Internacional de Picasso, que no solo incumbe a los países de España y Francia, sino, como vamos a ver, los propios Estados Unidos tienen en sus museos e institutos de arte muchas obras de este gran pintor y otras museos famosos como el de Berlín, etcétera, y el Museo del Prado, lógicamente, guardan obras de este gran pintor. De fondo tenemos lo que fue una de sus obras más significativas, Guernica, que más tarde estudiaremos. Entonces vamos a compartirles el video que hemos preparado sobre la obra. Les pido que den like y se suscriban si les interesa este canal. Bueno, empecemos con Pablo Picasso, que quizás, como habíamos dicho, un pintor importantísimo en el siglo XX, quizás el más grande pintor de este siglo. Picasso nació en Málaga, es español, en octubre 25 de 1881 y murió en Francia, en el pueblo de Mougins, en 1973, cumpliéndose, como decíamos ya, precisamente este año, 50 años de su fallecimiento. Es considerado por muchos el pintor más grande del siglo XX, pero más que pintor, yo diría que es un gran hacedor de formas. Es pintor, escultor, litógrafo, ceramista e inclusive pintor sobre vidrio, hasta en el aire, como veremos posteriormente, pintó. Es una obra muy extensa, la obra de Picasso, y cubre como si fuera un cronista de la época, interpretando también los distintos sucesos de la época y avances tecnológicos que se fueron dando en esta época convulsa del siglo XX. Aquí lo vemos de niño con su hermana Lola. Rápidamente se destacaron sus ojos profundos, y enseguida destacaba una profundidad en la mirada, como queriendo captar todo lo que tenía alrededor. Esto fue en 1889, con 8 años de edad. Aquí vemos una de sus primeras obras. Más tarde, el tema de la tauromaquia va a ser destacado nuevamente y tratado por Picasso, pero de otra manera. Aquí vemos una obra infantil, pero que ya empieza a demostrar su capacidad y rapidez en los rasgos y en los detalles del entorno de lo que quiere expresar. En esta obra todavía Picasso firma como Pablo Ruiz Picasso. Más tarde deja el Ruiz, una especie de hacer dejación del padre y reafirmación de su personalidad.
El padre era Ruiz, pintor y profesor de pintura, y la madre de apellido Picasso. Ya entre las épocas, teniendo 15, 14, 15, 16 años, estudia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Esta academia, yo tuve la oportunidad de visitarla y constituye un instituto o centro de gran importancia para lo que son la pintura, escultura, etcétera, como lo fue en La Habana la Escuela de San Alejandro. Rápidamente en esta escuela hace academias, o sea, pinturas de academia, pero se destaca por sobre los demás con discípulos mayores. Aquí vemos precisamente uno de sus primeros autorretratos. Yo voy a tratar de ir planteándoles o presentándoles algunos autorretratos que quizás son los más representativos de su evolución como artista. En esta, Picasso cuenta con 17 años o 18 y se autorretrata al carbón. Todavía no utiliza óleo en canvas, o sea, óleo sobre lienzo, que utilizó mucho posteriormente. Noten que todavía quedan rasgos de realismo y sin embargo ya se están desarrollando en él algunas líneas de expresión propias. En estos años, siendo un joven de 17 y 18 años, se reúne en Barcelona y con un centro de bohemia de Barcelona, el Catregats, muy conocido en Barcelona por reunir a toda lo que es la bohemia de artistas, y además no quise presentarlo, va a los prostíbulos famosos como Aviñón, del barrio Aviñón, que después van a ser representados y va a darle la idea de Mademoiselle de Aviñón, que es conocida, una conocida obra de él. Lo veremos posteriormente. Picasso rápidamente comprende que el centro del arte en aquel momento está en París y precisamente se traslada a ver lo que es la famosa Exposición Universal de 1900, que París ha estado preparando desde los años 1894 en adelante. París sufre una transformación asombrosa para su época. Aquí vemos un afiche que da propaganda sobre lo que es la gran exposición. Picasso se queda maravillado por los cambios con respecto a la tradicional Madrid o hasta la propia Barcelona. Se queda maravillado como las parejas se besan en la calle, etcétera. Eso le llama mucho la atención a Pablo Picasso. Y también le llama la atención la famosa Tour Eiffel. Vive en Montmartre, que es el barrio de típico de la bohemia de París, y vive allí con sus amigos catalanes y su primera amante, por decirlo más fija, ¿no? Aunque ya había tenido intercambios, como es lógico, de su primera juventud. Pero aquí tiene su amante y amiga Germaine. Aquí vemos una foto de el París
de la Exposición Universal que demuestra los avances tecnológicos del principio del siglo XX. Ya en esa época, teniendo de 20 a 23 años, entra su periodo azul. Su periodo azul está caracterizado por algo de nostalgia y tristeza por la muerte de su amigo Casayemas, que se suicida. Esto le impacta mucho y es captado en muchos de estos cuadros de este periodo, de estas obras de este periodo. Por ejemplo, esta que vemos aquí, que está en la colección del Instituto de Arte de Chicago, que es de 1903, El viejo guitarrista. Pero sí se nota enseguida que desde sus primeras obras es un pintor anticomercial. Se está alejando de los pintores tradicionalistas de su época y en él se está incubando una nueva forma de tratar la pintura, como vemos posteriormente que ya cristaliza esta forma. Aquí nuevamente en este periodo la vi representa quizás una alegoría de su amiga y amante Germaine, que compartía esta relación en un triángulo con el amigo Casayemas, que se suicidó. Noten aquí el tratamiento de colores lánguidos azules. Yo no soy pintor ni estudié pintura. Soy un admirador de la obra de Picasso y de otros pintores. Y noto en él esta tristeza o alegoría de este periodo. Esta obra aparece también en el Museo de Arte de Cleveland, en Ohio, Cleveland, Ohio. Como podremos ver a lo largo de este video, en Estados Unidos se concentra un gran número de obras de Picasso, ya que existían coleccionistas famosos como Peggy Guggenheim y otras que se dieron la tarea de comprar estos cuadros o cazando a lo largo de subastas estos cuadros. En los años 1904 a 1907 se concentra una serie de pintores y músicos en el llamado estudio Bateau Lavoir de Montmartre, que fue una vieja fábrica de pianos que ya estaba, ya no había fabricación de pianos, sino que quedó como un famoso estudio, Bateau Lavoir, que aquí lo vemos actualmente, aún se mantiene como un sitio, una galería, ¿no? Donde se venden cuadros de Picasso y otras obras. Atrás vemos la de Demoiselle Bayon, claro, esta es una reproducción, y algunos otros cuadros de Picasso y otros pintores. Este estudio radica actualmente en los números 11 a 13 del Rue d'Avignon, en la Place Émile Goudot de Montmartre, del barrio de Montmartre. Ya a partir de los años 1904 a 1906, cristaliza en él una nueva forma de pintar, que es el llamado periodo rosa. Pinta muchos arlequines, payasos, saltimbanquis, y aquí vemos una muestra de su obra, o la Pan Agil, un arlequín
con un vaso en la mano. Esto nuevamente aparece en el Museo Metropolitano de Nueva York. Es un óleo sobre lienzo, o como se dice en inglés, oil on canvas, de 99,1 por 100,3 centímetros de dimensión. Vemos que ya aquí Picasso se desprende de ese nostálgico inicio y empieza a investigar y en parte tiene una musa inspiradora que es Fernande Olivier, que fue amante de Picasso durante 6 años. Aquí la vemos con su kimono, es una mujer muy bella y que inspira a Picasso a transformarse y a cambiar su nostalgia por un periodo más libre de pintura y de rasgos. Esta es la primera compañera sentimental de larga duración con Pablo Picasso, que es Fernández Olivier. Aquí vemos precisamente un retrato de Fernández donde Picasso trata nuevamente la mezcla de carboncillo con óleo. O sea, oil and coal on canvas. También aparece en el Instituto de Arte Moderno de Chicago. Aquí hay reminiscencias, por ejemplo, Picasso influye mucho sobre Fernando Botero, el colombiano. Me parece que es una influencia obligada, y sobre otros pintores latinoamericanos y españoles. Esta es quizás la obra más importante del periodo rosa de Picasso, que es también un óleo sobre lienzo de mayores dimensiones que el anterior, que es la familia de Saltimbanquis. Aquí noten el esplendor ya de colores y el tratamiento nuevamente de pintores, de tratamiento del pintor en lo que es saltimbanquis, payasos y otras figuras propias de circo o de lo que eran las cabalgatas donde había circenses en Madrid y en Francia, en París también. Este retrato tiene su historia muy interesante detrás. El retrato que Picasso hace de Gertrude Stein. Gertrude Stein, junto con sus hermanos, son 2 hermanos y ella es una famosa marchante. Marchante quiere decir coleccionista de pintura. Sus hermanos Stein han estudiado en universidades norteamericanas y ellas mismas han tenido una buena educación en San Francisco. Ahora Picasso se debate en cómo manifestar el homosexualismo de Gertrude Stein y la hace ir a Bateau Lavoir numerosas veces para captar esta expresión quizá un poco masculinizante que logra. La propia Gertrude Stein le señala a Picasso que no se veía reflejada en esta obra. Y Picasso de forma jocosa le dice, ya se parecerá, ya se parecerá. Y entonces queda esta expresión. Aquí Picasso una vez más demuestra su calidez y propiedad de sus rasgos
para que de forma indiscutible dejar expresada la calidad como artista. Gertrude Stein era amante de la obra de Picasso y compraba piezas de Picasso y trataba de mantenerlo, mientras que los hermanos Stein se inclinaban más por la obra de Matisse, de Henri Matisse, que es un pintor muy famoso en su época. Allí en la casa de los Stein, que aunque eran de San Francisco, se habían trasladado para París, en esta casa suceden numerosas tertulias de grandes profesionales y pintores, entre ellos Henri Matisse y el propio Picasso. Henri Matisse plantea en una de sus obras que él era el primer pintor modernista y Picasso le responde que no, que el primer pintor, que él era el último pintor realista, que el primer pintor modernista era él. En esta polémica surge la idea de Picasso de hacer una obra que demuestre a Matisse todo su potencial como pintor modernista. Y surge el periodo de protocubismo y primitivismo. Surge la famosa Les Demoiselles d'Avignon. Esta es una obra de 1907. Noten que aquí Picasso rompe con todas las pinturas figurativas y empieza a demostrar determinados símbolos. En esta obra, Picasso la hace una y otra vez en su estudio hasta que la depura y muestra la imagen de 5 mujeres, 5 prostitutas, con 3 de ellas hacen reminiscencias del arte ibérico, de esculturas ibéricas primitivas, y 2 de ellas están expresando la impresión que tuvo Picasso de una exposición de arte africano, con máscaras africanas. Muchos especialistas creen que esta es verdaderamente la obra inicial del llamado cubismo. Otros, como en este caso yo escogí este criterio, vemos una transición, ¿no? Y le llaman protocubismo. Avignon no era un barrio de París, ni era un lugar de París, sino que él escoge la imagen del prostíbulo de Barcelona, Avignon. O sea, son las señoritas de Avignon, les Demoiselles d'Avignon. Esta obra es de 1907 y muchos especialistas plantean que con esto se inicia el cubismo. Más tarde, Picasso alterna con Braque y trabajan conjuntamente en lo que es ya obras del cubismo. Aquí vemos otro retrato. Como yo les dije, quería ir dándoles distintos autorretratos de Picasso para que tuvieran idea cómo a través de sus mismos autorretratos va expresando cambios en su obra artística. Aquí con 25 años, muy distinto al que vimos anteriormente. Ya en 1909, contando con 28 años y alternando sus formas de trabajo, empieza a cristalizar lo que es el cubismo. Noten que el cubismo también, yo creo que tiene una influencia también de la cinematografía, ¿no? Querer expresar la imagen en varias dimensiones.
que esto se logra naturalmente en el cinematógrafo, pero aquí el pintor trata de dar esta idea. Este óleo también es de distintas proporciones. Está en la nueva Galería Nacional de Berlín. Aquí ya en Chica con mandolina, noten que ya la imagen está totalmente transformada en varias dimensiones. Miren la mandolina y la propia chica. Esto está igualmente, se conserva en el Museo de Arte de Nueva York. Ya Picasso es reconocido mundialmente y coleccionistas como Peggy Guggenheim y otros, los propios Stein, fundamentalmente Gertrude Stein, tratan de captar y obtener obras y venderlas posteriormente en subasta o en galerías, obras de Picasso. Aquí surge su segunda gran musa y amante, Eva Gugel, del año 1911 a 1915. Esta chica era una amante del deporte, de la educación física, y es de origen centroeuropeo, no es española ni, yo creo que más bien Croacia o algún país de esos. Me perdonan, después podemos ver propiamente. Noten sus rasgos, ya una mujer rubia, de ojos claros y muy juvenil, mucho más joven que Picasso. A ella le fue presentada a Picasso en un café que Picasso concurría. Vuelve Picasso, pincel en ristre, a manifestarse como un gran cubista en esta obra que se llama Mandolinista. Noten el cambio entre chica con mandolina y mandolinista. Aquí ya es podemos llamarle el cubismo abstracto, la época ya de cubismo abstracto. Y también, gracias a la imaginación de Picasso, empieza a mezclar su pintura con técnicas de collage. Esto sucede en los años 1912 al 19. Aquí vemos a Picasso y al fondo una de sus grandes obras de cubismo abstracto. Vuelve lo que es el cubismo. Noten aquí fama cis dans un fauteuil, o sea, quiere decir mujer sentada en una butaca. Es un óleo de proporciones algo mayores que radica, forma parte de la colección del Museo Metropolitano de Nueva York. Aquí se están mezclando, noten cómo se mezclan varios aspectos de esta musa, de la modelo, y varias dimensiones. Es una obra bastante audaz para esa época. Estamos hablando de los 1913. Aquí el jugador de cartas vuelve a mezclar lo que es la técnica de collage con la pintura. Aparece también en el Museo de Arte de Nueva York. Nueva York, en este caso, atesoró grandes obras de Picasso. Por eso en este año internacional de Picasso, no solo Madrid y París, sino Nueva York deben aparecer
entre los destacados. Esta famosa botella de anís del mono. La botella está en el centro. Aparece la marca o la marca del anís escrito, anís del mono. Esto es, y firma abajo Picasso. Es una genialidad. Hay cartas también. Esto de naturaleza muerta o naturaleza viva o naturaleza abstracta. Vemos que la botella se integra con todas las piezas de forma muy sui generis. Sin embargo, Picasso abandona posteriormente su trabajo o su obra de cubismo y vuelve al neoclasicismo y surrealismo, influido por algunas amistades como Breton y Dalí, que le hacen ir hacia lo que es el surrealismo. Fíjense, esta mujer vuelve a aparecer, creo yo, la influencia sobre pintores como Fernando Botero, de las gordas de Botero, sin llegar a la extrema gordura, y vuelve a aparecer Picasso con su capacidad de representación imaginativa. Es llamada época del neoclasicismo, surrealismo. Aquí Picasso cuenta ya con de 38 a 48 años. Ya está en plena etapa madura y está representando otra arista de su obra. Aquí es cuando aparece su relación con los grandes ballets rusos de Serge de Diaghilev. Serge de Diaghilev era un empresario ruso que hizo y crítico también de arte, hizo una compañía de ballet muy famosa. Vemos aquí esta bailarina que se presentaba esta compañía por el mundo entero, famoso Serge de Diaghilev. Aquí vemos todas las bailarinas en un ambiente oriental, en una de las preparándose para una pieza de ballet en un ambiente oriental. Noten las mujeres con turbantes y el hombre también con su turbante, etc. Estas son todas chicas bailarinas rusas. Y aquí es donde conoce a Picasso, a su siguiente esposa, que es Olga Koklova, una bailarina del ballet de Serge Diaghilev. Aquí vemos uno de los trabajos de Picasso para la compañía de ballet. Vemos que Picasso empieza a diseñar lo que es costume, estoy diciendo en inglés, trajes para el gran ballet era un ballet con música de un amigo de Picasso, Eric Satie, que es un músico de esa época famoso, que inclusive también estuvo un tiempo en Bateau Lavoir viviendo, y era una especie de bohemio, Eric Satie. Y aquí vemos la novia y posterior esposa de Olga Koklova. A decir del especialista Luis Fernández Galeano, hubo un interés rápido de Picasso sobre esta bailarina, muy bella. Sin embargo, ahí Serge de Diaghilev le dije, ten cuidado
que con la mujer rusa sí hay que casarse. No vas a poder tenerla de amante. Y efectivamente, Picasso y Olga Koklova se casan y dura el matrimonio 17 años. Olga Koklova, de esta relación tienen el primer hijo de Picasso. Aquí vemos que Picasso utiliza a Olga como modelo en lo que es Olga en una butaca. Ya entra Picasso nuevamente en el realismo y pinta a su esposa con una butaca y tiene un abanico y una especie de manta detrás de la butaca. Una obra muy linda y está demostrando la capacidad de los rasgos de Picasso de saber pintar. Miren la sombra detrás de Olga, cómo se capta. Olga Koklova tiene con Picasso su primer hijo, Paolo, que fue, aquí la vemos retratada con Paolo en los años 20. Y sí, nuevamente Picasso sigue trabajando para los ballets de Diaghilev, pinta escenografías y aquí vemos, noten las proporciones de este telón. Con respecto a la referencia del hombre que está observando el cuadro, está demostrando su capacidad imaginativa y de trabajar con figuras más voluminosas. Aquí hay un caballo alado, una chica arriba, hay arlequines, hay figuras correspondientes a este ballet. También Picasso colabora en ballets como El sombrero de tres picos de Falla, haciendo escenografía. Y también en ballets de Stravinsky, de música de Igor Stravinsky. Surge después del matrimonio de Picasso con Olga Koklova, después de numerosas peleas entre ellos, Picasso y Olga Koklova rompen y surge en Picasso una mujer de extraordinaria belleza, pero de capacidad artística, como fotógrafa y pintura. Es la famosa Dora Maar, que sirvió no solo de modelo a Picasso durante 8 años, sino también registrando algunas de las obras con su fotografía, dándole ideas a Picasso e inspirándolo a lo que es trabajar con linternas, que empieza Picasso a hacer experimentación, que ya lo veremos después en la revista Life, experimentación con linternas y pintando rasgos muy rápido. Y en cierto sentido, Dora Maar es un apoyo para Picasso, para lo que fue el encargo de su obra, de algunas de sus obras. Aquí vemos el retrato de Dora Maar, que está en el Museo Picasso de París. Es un óleo sobre lienzo, oil on canvas, como se dice en inglés, de proporciones medias, ¿no? 92 centímetros por 85 centímetros. Aquí Picasso se debate entre el cubismo y el realismo. Noten ahora con dos expresiones, como si fueran dos mujeres, dos Doras, en vez de una. Aquí Picasso vuelve al tema de los toros.
con la obra Mini Tauromaquia. Algunos expresan que el toro es como un símbolo de lo que representó Olga Koklova para él, de las numerosas disputas, etc. También está el tema de la chica de la izquierda con una vela iluminando, que esto vamos a verlo más tarde tratado en Guernica. Y la imagen del Minotauro, que según algunos especialistas representa el pueblo español y el amor que tenía Picasso por los toros, ¿no? Que desde niño vimos la primera obra, aquí está ya metamorfoseada esta obra. Y está demostrando los valores simbólicos que Picasso da a ciertas imágenes, hasta llegar a lo que ya vimos en uno de nuestros videos, Guernica. Guernica está demostrando el pavor y todo lo que representó el ataque de la Legión Cóndor nazi sobre el pueblo de Guernica y sobre el Lídice en Checoslovaquia. En este caso es el pueblo de Guernica, el pueblo vasco, que fue destruido a más de un 70%. Esta obra fue encargada por el gobierno republicano durante la Guerra Civil Española. El gobierno republicano le encargó a Picasso para una exposición universal, que fuera el pabellón de esa exposición. Picasso también fue ya director artístico del Museo del Prado. En ese momento se le dio esa tarea o ese reconocimiento. En esta obra, a Picasso se le encarga una obra que exprese todo el dolor del pueblo y del pueblo español ante lo que fue el ataque de esta legión. Se ven, Picasso utiliza imágenes con lenguas puntiagudas, una mujer con un niño expresando la tristeza del bombardeo, un toro que muchos plantean que es o él o el pueblo español, un guerrero que yace en el piso con el brazo cercenado. Noten aquí en el piso el brazo del guerrero cercenado. Esta obra, existen numerosos especialistas que yo consulté que dan distintas versiones de lo que es la obra. Algunos le dan hasta especies de un Belén, ¿no? O algo íntimo, o la expresión de la tristeza del pueblo vasco ante el bombardeo tremendo sufrido en esta obra, en este año 1937. Picasso se definió al principio, iba a aparecer con colores, pero Picasso se definió por los grises para darle más valor simbólico a la tristeza sufrida por este pueblo y al pavor de lo ocurrido por este bombardeo indiscriminado sobre una aldea inocente. Él se define por estos colores y posteriormente algunos coleccionistas perseguían Guernica hasta que yo lo vi, por ejemplo, en el Centro de Arte Reina Sofía. Debemos recordar que en Madrid
A lo largo del Paseo del Prado está lo que es el Museo del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía y el Centro de Arte Thyssen-Bornemisza. Forman un triángulo artístico de gran potencialidad para lo que es la cultura de Europa. Aquí nuevamente Picasso ya estamos dando saltos grandes en el tiempo, porque tampoco podemos expresarlo todo año a año. Vemos otra amante y madre de dos hijos de Picasso, que es François Gillot. François Gillot fue una mujer que inspiró a Picasso durante 8 años y tuvieron con Picasso los dos hijos, Paloma y Claude. Paloma es la famosa Paloma Picasso de los perfumes famosos Paloma Picasso. Note que nuevamente la mujer que inspira a Picasso, una mujer de rasgos europeos, de ojos claros y piel muy clara, haciendo un poco contraste con el propio Picasso. Aquí vemos lo que habíamos dicho de lo que Picasso, esta es una página de la revista Life, la famosa revista Life, capta Picasso pintando sobre cámaras oscuras o sobre el aire. Aquí vemos al parecer una figura de toro pintada con una linterna que el propio Picasso tiene en sus manos detrás de su taller de alfarería. Esta es una gran expresión de cómo Picasso va evolucionando con el tiempo. Y Picasso no solo es un pintor, sino es un hombre de su época. Aquí nuevamente el famoso fotógrafo de la revista Life, Guillaume Milly, capta a Picasso en una obra muy rápida, pintada rápidamente y fotografiada. Esto va a demostrar nuevamente el trazo rápido del pintor. Aquí otra vez Picasso demuestra muy bien cómo pintar con luz, con una linterna. Y que es lo que es llamado actualmente light painting. Pero sin embargo, Picasso vuelve a ser sensible a lo que es la guerra de Corea para apropiarse del llamado paralelo 38 entre las fuerzas coreanas comunistas y la intervención del ejército norteamericano. Aquí se expresa con su carácter simbólico en 1951 lo que es llamado masacre en Corea. Este ya es un cuadro de mayores proporciones. Y en cuanto a François Gillot, se puede decir que es una mujer que supo decir no a Picasso, que aunque fueran amantes, Picasso le tenía mucho respeto. Y por ser madre de sus dos hijos, aquí vemos Picasso con una enorme sombrilla, con una camisa floreada y el pecho descubierto, y François muy linda y también con una ropa sencilla yendo a un paseo. Y Picasso rindiéndole en cierto sentido
cierta pleitesía. Picasso aquí en el 54 pintó a sus hijos Claude y Paloma, ellos dibujando. Ya hay que utilizar todos los colores, no es como, no es los grises. Y rompe nuevamente Picasso con un cuadro muy famoso que realmente es una colección, una serie de cuadros, Le Femme d'Argel, o sea, La Mujer de Argel. Es una serie de 15 pinturas y numerosos dibujos y bocetos que captan la transformación que hace Picasso basada en un cuadro de Delacroix, que era también un pintor francés orientalista. En el cuadro de Delacroix se puede apreciar cómo se captan una mujer fumando, otra preparando café parada y dos mujeres descansando en su aposento, todas argelinas. Hay un ambiente completamente orientalista, pero Picasso había estudiado mucho a Delacroix, a Renoir y a otros pintores, y aquí hizo la transformación que en mayo de 2015 de la colección de las 15 pinturas se subastó en Christie's la pieza O, adjudicada en subasta por 179 millones de dólares en Qatar, al primer ministro de Qatar. Aquí vemos que Qatar empieza también a ser un centro de colección de pintura. Aquí vemos a Picasso con la última esposa, la segunda esposa, Jacqueline Roque, juntos desde 1961 hasta la muerte de Picasso. Esta es la última mujer que es esposa, enfermera, compañera, y posteriormente a la muerte de Picasso se suicida, dado que todos los hijos y antiguos parientes se abalanzan sobre la herencia de las obras de Picasso. Y ella se turba porque se le acusa de querer poseer toda la obra de Picasso. Aquí la vemos como modelo, utiliza a Jacqueline y a su famoso perro dragón. Nuevamente coquetea con el cubismo. Aquí en obras escultóricas de gran volumen aparece una de escultura dedicada a la ciudad de Chicago, que es el alcalde de la ciudad quiere comprarle, pero él la dona delante de un famoso edificio de Chicago. Nuevamente Picasso es un hombre de la media. En revistas, aparece en revistas Time, Life, Look y en filmes y documentales. Y ya entre los últimos años vemos el autorretrato teniendo 90 años ya totalmente transformado, como él se ve, como Picasso se ve con 90 años. Y también el cine ha logrado captar la obra de Picasso en una obra protagonizada por Anthony Hopkins como Picasso y Julianne Moore como Dora Maar, que es un drama dirigido por el director James Ivory. Sin embargo, aquí no se le permitió a James Ivory presentar obras de Picasso, es más bien un drama donde no aparecen pinturas de Picasso por la cuestión de derechos de autor, etc. Con esto terminamos nuestra exposición. Yo he consultado numerosos videos, obras. Pienso que es como un homenaje que hacemos a Picasso
no hay nada nuevo, sino que es una expresión. Terminamos con esto. Le pedimos que den likes y se suscriban a estos videos que estamos haciendo con mucho amor y respeto a distintas figuras y ciudades y locaciones.